Riesgo microbiológico o riesgo de contaminación microbiana. El riesgo se define como la contaminación de la probabilidad de ocurrencia de un daño y su severidad. El riesgo microbiológico o riesgo de contaminación microbiana es entonces la probabilidad de ocurrencia de un daño causado por microorganismos presentes en un producto, y la severidad de dicho daño depende de otros, del tipo de número de microorganismos, de la edad, del estado de salud del paciente y de la vía de administración del producto. Pero el daño puede afectar no solo al paciente sino también al producto, ocasionándole cambios físico-químicos. Los principios del tratamiento del riesgo son: 1. La evaluación del riesgo debe tener una base científica y su fin es proteger al paciente. Y 2. El nivel necesario de la documentación de una evaluación de riesgo debe ser proporcional al nivel de dicho riesgo. El proceso de gestión de riesgo ha sido empleado en la industria y en las ciencias de la salud durante mucho tiempo. En la industria farmacéutica en los últimos años ha comenzado a implementarse de una manera más formal y sistemática, con el objetivo de emplear los recursos en las áreas que requieren más atención por ser más riesgosas. La administración del riesgo es un proceso sistemático de organización de la información por el cual se identifica el peligro o riesgo existente, luego se analiza y por último se evalúa el riesgo asociado a la exposición a él. Por ello revisamos la identificación del riesgo. Por el tipo de producto, el riesgo depende de la vía de administración del medicamento, la cantidad de agua y la presentación. En la vía de administración del medicamento, cuando la vía es parental u oftálmica o cuando el producto se aplica a ulceraciones o a quemaduras, este requiere ser estéril. Cuando no se puede asegurar la esterilidad, el riesgo para el paciente es demasiado alto. En caso que un producto no obligatoriamente estéril, un cierto recuento microbiano está permitido, aunque en algunos microorganismos no deben estar presentes según la vía de administración por presentar un riesgo para la salud. Dentro de los productos no estériles, algunos líquidos, por ejemplo como los antiácidos, son de difícil preservación, por lo que no solo contribuyen un riesgo para el paciente, sino que además un riesgo para el producto mismo puede cambiar las características debido al desarrollo microbiano. La cantidad de agua disponible o la actividad acuosa o AW. La actividad acuosa es fundamental para evaluar el riesgo de un producto, ya que, por ejemplo, un producto líquido o semilíquido con base acuosa puede favorecer el desarrollo microbiano, o en cambio un producto con la baja concentración o la baja actividad acuosa, si bien no es necesariamente antimicrobiano solo por contener una cantidad suficiente de agua disponible, no se permite el desarrollo microbiano, o sea, la contaminación aumentará, aunque puede permanecer inalterada. La presentación como en monodosis o las múltiples aplicaciones. Otra de las características a considerar es si el producto es una monodosis. Si por el contrario el envase se abre repetidamente para múltiples aplicaciones, aumenta el riesgo de contaminación durante su uso. Este riesgo se evalúa mediante el ensayo de efectividad antimicrobianos. El proceso de elaboración. Para efectuar una evaluación de riesgo de un producto, es necesario conocer las etapas de la elaboración y evaluar cada una para determinar en cuál hay mayor riesgo de contaminación. El origen de los microorganismos aislados en productos no estériles, en orden descendente, provienen de materia prima, agua, equipo, ambiente, personal y temperatura. Si las materias primas son de origen natural, puede contener mayor carga microbiana, como por ejemplo los talcos o la pancreatina. En estos casos puede ser conveniente su descontaminación previa, por ejemplo usando el método de ionización, si es que previamente se aprobó la estabilidad química frente a la radiación ionizante. Debido al agua. El agua, cuando es utilizada como ingrediente para la elaboración de los productos, también es una de las principales causas de contaminación microbiana. El tipo de agua y los requerimientos microbiológicos deben estar de acuerdo al producto a elaborar. El agua puede formar parte de la formulación del producto o puede requerirse en alguna etapa de la elaboración. Debido al equipamiento. Los equipos de producción deben ser adecuados y esos procesos de limpieza deben estar validados, no solo para demostrar que no queda residuo activo, sino también para asegurar que el procedimiento de limpieza es adecuado desde el punto de vista microbiológico. También para establecer el periodo durante el cual un equipo puede permanecer sucio sin lavarse, y también para establecer el tiempo por el cual un equipo puede permanecer limpio antes de efectuar la nueva limpieza. Debido al ambiente. Las áreas también deben ser adecuadas para el tipo de producto que va a elaborarse, y el tipo de monitoreo y su frecuencia deben depender de los procesos que se efectúan en dicha área.
Los límites microbiológicos de los monitoreos ambientales deben ser establecidos de acuerdo a una evaluación histórica de los resultados. El ambiente tiene poca incidencia en la producción de productos no estériles, pero es fundamental el procesamiento aséptico. Debido al personal, sobre todo en áreas de procesamiento estéril, en donde es más importante la causa de contaminación, el personal que efectúa todas las tareas en toda la línea de producción y su grado de capacitación va a influir para evitar los riesgos. Y, por último, debido a la temperatura. A menudo las temperaturas de secado de los productos sólidos son bajas para proteger al activo de la degradación. Cuando ello ocurre, además, si los tiempos de secado son largos, la humedad favorece el desarrollo microbiano. Análisis de riesgo. Al analizar el riesgo significa clasificarlo cualitativo o cuantitativamente, asignándole una categoría. Un parámetro que puede ser útil para clasificar el riesgo es su detectabilidad, a la cual se puede clasificar de forma cualitativa, por ejemplo, alta, media o baja. Mientras más alta la detectabilidad, menor va a ser el riesgo. Un ejemplo claro del ensayo de esterilidad, en el cual la probabilidad de mostrar al menos una unidad contaminada es muy baja, o baja detectabilidad, y se calcula a través de la siguiente fórmula, donde P es igual a 1 menos todo por 1 menos lambda todo por n, donde P es la probabilidad de muestrar una unidad contaminada, donde n es el número de unidades muestreadas y donde lambda es el porcentaje de unidades contaminadas dividido por 100. Veamos un ejemplo. Si para mostrar un producto estéril es necesario mostrar 20 unidades por medio de cultivo, para ese nivel de contaminación tenemos el 0.1%. La probabilidad de tomar una unidad contaminada en la muestra es de 0.02. Si se aumenta el doble, es decir, 40 unidades, de la muestra, para el mismo nivel de contaminación, la probabilidad de que el test de esterilidad sea positivo es de 0.04. Con este ejemplo se puede ver claramente un aumento del número de unidades muestreadas no aumenta significativamente o suficientemente la probabilidad de que un ensayo de esterilidad arroje resultado positivo. También este ejemplo nos demuestra que una vez el ensayo de esterilidad da mal o da negativo, y que no ha existido algún tipo de error en el laboratorio, la probabilidad de que un segundo análisis sea, aunque sea el doble de la muestra, pueda dar positivo otra vez es tan baja que se correría el riesgo de liberar un producto que no esté en condiciones de ser aprobado. Otro parámetro que puede ayudar a clasificar el riesgo es el impacto. Se puede, por ejemplo, asignar valores como bajo, medio o alto. Una manera de evaluar también el daño que puede producirse es mediante la severidad de la contaminación. Esta puede calificarse como baja cuando no se espera una ocurrencia de daño, o media cuando se espera un impacto moderado, o alto cuando el impacto es demasiado severo. Por ejemplo, podría haber riesgo de muerte para el paciente. En el ejemplo anterior, la severidad siempre debe ser alta debido a que el producto estéril no puede contener ningún microorganismo vivo. Para ello utilizamos la siguiente fórmula para la probabilidad de riesgo: severidad, detectabilidad por ocurrencia. El valor obtenido estará entre 1 y 1000. Este cálculo puede realizarse para cada etapa del proceso, lo cual permite comparar entre ellos y asignar las prioridades para la toma de acciones. La evaluación del riesgo. Se compara la identificación del análisis del riesgo y se tiene en cuenta la fuerza de evidencias. La evaluación se informa y se comunica. El control de riesgo incluye la decisión de reducir o aceptar el riesgo, o sea, reducirlo hasta un nivel aceptable. Pocas veces es eliminable, y aunque sean muy bajas, siempre existirá la probabilidad de ocurrencia. A partir del control de riesgo de un determinado producto se puede derivarse en posibles mejoras en las etapas de un proceso, para eliminar al menos o disminuir el riesgo identificado. La necesidad de efectuar controles adicionales, por ejemplo, en una o más etapas de elaboración para detectar tempranamente las contaminaciones. También podría ser necesario el establecimiento de límites más estrictos, por ejemplo, de materias primas o del agua purificada. Y en determinadas circunstancias, un plan de muestreo diferente puede ser aplicado, por ejemplo, para analizar menos lotes de producto. Cuando el riesgo no puede ser reducido hasta un nivel aceptable, deben repetirse las etapas de la administración de riesgo, para lograr entonces resultados aceptables. Una vez obtenidos los resultados de gestión de riesgos, informados adecuadamente y comunicados, debe ser establecido un plan de monitoreo o revisión de eventos con una frecuencia acorde al nivel de riesgo. En el siguiente diagrama vamos a poder identificar la correcta valoración del riesgo de la contaminación microbiológica, comenzando con la administración del riesgo, seguido por el control de riesgo y por último la revisión del riesgo, siempre comunicando el riesgo y estableciendo herramientas de gestión de este riesgo.
En primer lugar, la administración de riesgo va a tener la identificación del riesgo, el análisis del riesgo y la evaluación del riesgo. Seguido, una vez vamos a tener el control del riesgo, donde vamos a intentar reducirlo y, consecuentemente, la aceptación del mismo. Una vez tengamos el resultado de la gestión del riesgo, vamos a proceder a la revisión. ¿Cuál es la revisión de los eventos? Si, por ejemplo, en la revisión de eventos hay algún fallo, debe regresarse nuevamente al control de riesgo. Si en el control de riesgo hay algún tipo de falla, debe volverse a revisar en la administración del riesgo. Y con esto concluimos el curso de control microbiológico en la fabricación de productos farmacológicos y cosméticos. Podemos concluir que la importancia de conocer los métodos de identificación de microorganismos, identificación de sus fuentes de contaminación, métodos de ensayo y verificación, además de la validación de los métodos de desinfección y esterilización, son fundamentales para el correcto desarrollo de un producto farmacológico y cosmético, garantizando así la calidad del producto y evitando una falla del control sanitario mismo. Con esto me despido y hasta una próxima oportunidad.